Este increíble avión experimental acelera hasta Mach 10 veces más rápido que el sonido, casi 12.000 kilómetros por hora. A esa velocidad puedes cruzar Estados Unidos de costa a costa en solo 25 minutos. Aunque parezca que algo solo podría pasar en la gran pantalla como en la película Top Gun Maverick con Tom Cruise, la realidad es que ni siquiera las Fuerzas Armadas poseen un avión de este tipo. Y si eres un civil, dos de los aviones comerciales más modernos, el Boeing 777 y el Airbus 380, teóricamente solo pueden acelerar hasta un poco más de 1.000 kilómetros por hora. Es alrededor de un 20% más lento que la velocidad del sonido. Pero ¿no nos prometieron los ingenieros aeronáuticos en los años 60 que los vuelos supersónicos serían algo habitual en el siglo XXI? ¿Dónde se encuentran esos aviones del futuro similares al Concorde, que tienen la capacidad de cruzar el Atlántico en solo unas horas? Lamentablemente cayeron bajo la maldición supersónica. Puede sonar extraño, pero una vez que conozcas la historia de estos aviones entenderás a qué me refiero. Entonces, ¿por qué volamos tan despacio en lugar de surcar los cielos a velocidades supersónicas? Construir cualquier avión supersónico es extremadamente difícil, aunque se disponga de recursos prácticamente inagotables. Pero, ¿por qué? En 1947, un piloto de pruebas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Chuck Yeager, se convirtió en el primero en superar la barrera del sonido a bordo del avión experimental del X-1. Para ser más precisos, este avión era en realidad un cohete con alas que tenía que ser lanzado desde un bombardero. Durante la década siguiente, los militares desarrollaron numerosos prototipos supersónicos. Sin embargo, no fue hasta los años 60 cuando los ingenieros lograron desarrollar las tecnologías que les permitieron explorar modelos al menos parcialmente prácticos. Y la CIA fue la primera en necesitarlos. El avión espía que fue creado para ellos se ve asombroso incluso de acuerdo a los estándares de hoy, hasta tal punto que X-Men lo utilizó en los cómics y en las películas. Estamos hablando del inconfundible SR-71 Blackbird, que se convirtió en el terror de la defensa aérea soviética. No solo alcanzaba una altitud de 26 kilómetros, que es casi el triple de la altura del monte Everest, sino que allí arriba también volaba a una velocidad que supera en más de 3 veces la del sonido. Los misiles eran simplemente demasiado lentos para alcanzar al Blackbird, pero esta superhabilidad tenía un precio muy alto. Durante los primeros vuelos, al acelerar hasta Mach 3, los prototipos del Blackbird se calentaron hasta más de 300 grados centígrados, todo por culpa de la fricción del aire. Estados Unidos no contaba con aleaciones que resistieran el calor y que fueran lo suficientemente livianas para que el avión alcanzara la velocidad requerida. Las características requeridas solo se encontraban en el titanio, pero este metal solo se extraía en la Unión Soviética. Por lo tanto, la CIA tuvo que establecer una serie de empresas ficticias que durante varios años compraron las materias primas al gobierno soviético solo para terminar espiándolo. Sin embargo, incluso después de gastar millones de dólares en titanio, los ingenieros se dieron cuenta de que no era sencillo construir un avión espía supersónico que fuera confiable. Al calentarse, la cubierta de titanio se expandía demasiado, por lo que tuvieron que dejar grandes espacios entre sus placas. Como resultado, el SR-21 salió de la línea de producción como un recipiente perforado, derramando profusamente en el suelo JP-7, un combustible extremadamente tóxico para motores supersónicos. Las brechas en el Blackbird solo se cerraban cuando el avión aumentaba su velocidad y se calentaba. Sin embargo, su revestimiento era tan frágil que un técnico descuidado podía dejar el avión inservible con solo dejar caer una llave sobre su fuselaje. No obstante, incluso con el mantenimiento más perfecto, un fallo trivial en uno de los motores del SR-71 a la velocidad de Mach 3 provocó un desastre. Esto es exactamente lo que ocurrió durante un vuelo de prueba el 25 de enero de 1966, cuando un Blackbird se desintegró en el aire tan rápidamente que sus dos tripulantes ni siquiera tuvieron tiempo de eyectarse. Simplemente fueron expulsados de la cabina a gran altitud, tras lo cual el piloto de pruebas Bill Weaver perdió el conocimiento, pero finalmente lo recuperó y abrió su paracaídas. Sin embargo, su ingeniero de vuelo, James Wire, al golpear la cabina, sufrió una fractura en el cuello y falleció.
Mientras que los pilotos militares estaban dispuestos a poner en riesgo sus vidas para obtener imágenes de las bases soviéticas, los pasajeros comunes de los vuelos supersónicos requerían tanto seguridad como comodidad. Así, mientras que en Estados Unidos se estaba probando el Blackbird, al otro lado del Atlántico se estaba desarrollando un proyecto verdaderamente innovador. A principios de los años 60, los ingenieros británicos se dieron cuenta de que la clave para los vuelos supersónicos seguros era un ala en delta delgada y especialmente configurada. No solo era ideal para altas velocidades, sino también generaba una tracción manejable a bajas velocidades. Además, se podía construir con materiales fácilmente disponibles. Este hallazgo preciso es la base del proyecto conjunto entre Francia y Reino Unido, Concorde. Los ingenieros estimaron que diseñar un avión comercial capaz de volar 2 veces más rápido que el sonido no tomaría más de $140 millones. Pero tan pronto como se pusieron manos a la obra, el costo empezó a aumentar. Los elementos de control tradicionales como los alerones resultaron ineficaces a velocidades supersónicas, por lo que específicamente para el Concorde se tuvo que desarrollar el sistema de ajuste de combustible para desplazar su centro de gravedad. Incluso un piloto con los reflejos más rápidos no sería capaz de controlar manualmente el avión a Mach 2 mientras monitorea la tracción de los 4 motores. Por lo tanto, estas responsabilidades se le asignaron a una computadora de a bordo diseñada específicamente para ello. Sin embargo, el piloto automático no podía aterrizar el avión ni maniobrarlo en la pista, y debido a la forma alargada aerodinámica del fuselaje, la tripulación literalmente no podía ver nada debajo de la nariz del avión. Como tal, la parte delantera de la cabina tuvo que transformarse en una compleja construcción retráctil con escotillas móviles. Finalmente, todas estas y muchas otras innovaciones implementadas específicamente para el Concorde hicieron que su costo total se disparara hasta la asombrosa cifra de $1.000 millones. Esto significa que el costo del avión fue 10 veces mayor de lo que los ingenieros habían previsto inicialmente. Sin embargo, para Francia y el Reino Unido el prestigio era más valioso, especialmente teniendo en cuenta que esperaban cubrir ampliamente los costos tan pronto como todos empezaran a volar en los Concordes a través del Atlántico. Nadie podía prever que los problemas solo empeorarían con el tiempo, como si el proyecto estuviera maldito. Los aviones supersónicos de distintas épocas parecen haber sido acosados por la misma desgracia, que se hizo evidente casi inmediatamente después de que empezaron a funcionar. Cuando los vuelos supersónicos eran un concepto de ciencia ficción, el brillante diseñador aeronáutico estadounidense Howard Hughes soñaba con construir el barco volador más grande del mundo. Con 8 potentes motores de hélice, podía transportar hasta 750 soldados o 2 tanques Sherman a las costas. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos otorgó a Hughes y a su proyecto, el H-4 Hércules, la asombrosa cantidad de $13 millones, que equivaldrían a 240 millones en la actualidad. No obstante, debido a las circunstancias de la economía metalúrgica total causadas por la guerra, Hughes se vio obligado a construir su superavión, que tenía una envergadura de casi 100 metros, con madera. Debido a esto, Hércules fue ridiculizado con el nombre de ganso abeto o aserradero volante. Además, como era un perfeccionista, Hughes no paraba de incorporar mejoras para que su creación fuera perfecta. Con el tiempo, el proyecto se ganó la fama de estar maldito entre los ingenieros, ya que nunca lograron terminarlo. No obstante, el 2 de noviembre de 1947, el ganso de abeto finalmente voló. Aquellos 26 segundos se convirtieron en la victoria de Hughes y en la única vez que Hércules voló. Después de la victoria sobre Japón, el enorme hidroavión de transporte de tropas ya no era necesario. En consecuencia, tras las pruebas, el superavión fue directamente a la colección de Hughes. Los ingenieros soviéticos también tenían gigantomanía. A finales de los años 80, necesitaban un avión de carga pesada para llevar los transbordadores espaciales Buran y las etapas de los cohetes espaciales ultrapotentes. Mientras que la NASA decidió simplemente mejorar un Boeing 747, los diseñadores del Complejo Técnico Científico Aeronáutico Antonov optaron por una apuesta más arriesgada. Como tal, en solo 3 años y medio desarrollaron un superavión, el An-225, con 6 motores turbofan bajo sus alas que tenían una envergadura de casi 88 metros y medio. Aunque LAN estableció un récord, solo realizó algunos vuelos de demostración con el Buran.
Y con el colapso del programa espacial soviético en la Unión Soviética, el avión de carga quedó en manos de Ucrania. Después de una década de inactividad, el gobierno decidió adaptar el An-225 para transportar cargas extremadamente pesadas, como las turbinas de las centrales eléctricas. El avión en sí recibió un nuevo nombre, Mriya, que se traduce como un sueño. Y de hecho, los ucranianos solo podían fantasear con que el superavión poco práctico se autofinanciara. Para hacer un vuelo de larga distancia, por ejemplo, sobre el océano, Mriya tenía que llenarse con 300 toneladas de combustible, lo que tardaba un día y medio. Debido a su enorme peso y a la larga pista necesaria para despegar, el gigante no era bienvenido en muchos aeropuertos del mundo, por lo que pasaba la mayor parte del tiempo estacionado en su base cerca de Kiev. Fue allí donde al inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, un proyectil de artillería impactó al Mriya. El gobierno de Ucrania prometió rápidamente que lo reconstruirían, pero no está claro quién estaría dispuesto a invertir millones de dólares en el asombroso pero completamente poco práctico superavión. Y para la desilusión de los creadores del Concorde, su creación sufrió el mismo destino. Cuando quedó claro que para hacer un vuelo transatlántico, el carísimo avión supersónico gastaría un total de 89,000 litros de combustible, llevando solo 100 pasajeros, las mayores compañías aéreas cancelaron todos sus pedidos anticipados del Concorde. Aunque los Boeings y los Airbuses no podían volar más rápido que el sonido, gastaban 3 veces menos combustible por pasajero. Además, en 1973 estalló una crisis del petróleo que multiplicó por 4 los precios del combustible. Al final, en 1976, solo 14 Concordes entraron en servicio, solo en las compañías aéreas estatales del Reino Unido y Francia, que no tenían otra opción. Al mismo tiempo, un vuelo de regreso sobre el Atlántico costaba la increíble cantidad de $1,500, que hoy equivaldría a $7,000. La mala fortuna no terminó ahí. Pocos meses después del muy promocionado lanzamiento del Concorde, el Congreso de Estados Unidos prohibió que aterrizara en su territorio. La razón era el estampido sónico que producían los aviones al lograr romper la barrera del sonido. Incluso a una gran altitud golpeaba los edificios en un radio de unos 50 kilómetros como un rayo caído del cielo y podía incluso romper ventanas. Después de negociaciones, los funcionarios estadounidenses permitieron que los Concordes aterrizaran en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles, pero en ningún otro lugar. Al mismo tiempo, se impuso a los pilotos la restricción de no superar la velocidad del sonido cerca de áreas pobladas. Algunos países europeos implementaron prohibiciones similares, lo que significó que solo un año después de su debut, el avión supersónico solo podía volar a velocidades supersónicas sobre el océano Atlántico. A pesar de estas limitaciones y de que el proyecto no fue rentable desde el principio, los franceses y los británicos continuaron vendiendo boletos, manteniendo la creencia de que el futuro de los viajes aéreos pertenecía al Concorde. En definitiva, fue el único avión comercial que hizo posible ver la curvatura de la Tierra desde sus ventanas e incluso perseguir un eclipse solar, haciendo que durara 1 hora en lugar de minutos. Finalmente, los gerentes se dieron cuenta de que el Concorde no se trataba de asequibilidad, sino de exclusividad. Por lo tanto, cuando las aerolíneas aumentaron sus precios 4 veces en 1996, los compartimientos de los aviones supersónicos transatlánticos no quedaron vacíos. Al contrario, estaban más llenos que nunca. Principalmente estaban ocupados por celebridades y políticos, quienes aprovecharon el Concorde para resaltar su estatus. Además, durante sus 30 años de operación, estos aviones no habían experimentado ningún accidente grave. Daba la impresión de que la maldición se había roto y el futuro del avión para VIPs parecía absolutamente prometedor. El colapso del sueño supersónico sorprendió a todos. Cada avión de características similares terminó de manera desafortunada. El SR-71, el legendario espía, obtuvo muchos datos valiosos para la CIA, permaneciendo inalcanzable para los misiles enemigos. Pero incluso sin el fuego antiaéreo, 12 de los 32 aviones construidos se estrellaron, lo que supone más de un tercio.
El SR-71 resultó ser tan peligroso que en los 90, el gobierno de Estados Unidos lo abandonó enviando las máquinas restantes a los museos. Inicialmente se había planeado un nuevo avión, el SR-72, que tenía la capacidad de acelerar hasta Mach 6. Sin embargo, por razones que no se conocen, se decidió no continuar con su construcción. En efecto, este superavión realizó su único vuelo como modelo ficticio en Top Gun Maverick, pero incluso en esa instancia terminó en una caída. Sin embargo, en la historia de la aviación civil, hubo otro avión supersónico que intentó superar al Concorde. Y las consecuencias fueron aterradoras. Literalmente el último día de 1968, es decir, 2 meses antes del primer vuelo de prueba del Concorde, un Tu-144 soviético despegó. Con su apoyo, la Unión Soviética planeaba superar a Francia y al Reino Unido en la competencia de los aviones supersónicos. El Tu-144 podía acelerar hasta Mach 2 gracias a su inmenso consumo de combustible, pero los ingenieros soviéticos decidieron superar a sus rivales en otra cosa. El vuelo supersónico del Tu-144 podría ser disfrutado por 150 personas, eso sí, en condiciones mucho más humildes que los 100 pasajeros del Concorde. A pesar de las diferencias críticas, los ingenieros soviéticos optaron por no hablar de ellas. En aquel tiempo, la industria de la Unión Soviética estaba bastante atrasada en comparación con la occidental, mientras que se estaban desarrollando nuevas tecnologías para el Concorde. El Tu-144 se basaba en tecnologías más antiguas. El control del motor, que era extremadamente complejo y estaba a cargo de la computadora de a bordo del Concorde, resultó ser el mayor desafío para los diseñadores. Las soluciones de ingeniería no óptimas hicieron que el Tu-144 fuera 20 toneladas más pesado que su competidor europeo. Para aumentar su fuerza de elevación al menos de alguna manera, los diseñadores desesperados incluso añadieron pequeñas barbas de bigote retráctiles, pero tampoco pudieron evitar la maldición. El 3 de junio de 1973, durante la Feria Aeronáutica Internacional en el aeropuerto de Le Bourget, se indicó a los pilotos del Tu-144 que realizaran una demostración tan espectacular que las aerolíneas se sintieran motivadas a elegir los aviones soviéticos en lugar de los Concordes. La tripulación decidió realizar una maniobra acrobática específica, rozar la pista como si fueran a aterrizar, pero inmediatamente después elevarse nuevamente al cielo y realizar un giro impresionante. Durante la ejecución de la maniobra final, el Tu-144 se desintegró en varias piezas. Sus fragmentos en llama cayeron en la ciudad cercana de Goussonville, por lo que aparte de los 6 tripulantes, murieron otros 8 lugareños. Lo más peculiar es que la exhaustiva investigación nunca logró determinar la verdadera causa del accidente. Como te mencioné, parece ser una misteriosa maldición. A pesar del duro golpe al prestigio soviético, intentaron incorporar el Tu-144 en las aerolíneas de la Unión Soviética. Durante aproximadamente medio año, a finales de los años 70, un par de aviones lograron llevar pasajeros, pero una serie de problemas técnicos relegaron al avión a una fase interminable de ajustes y pruebas de la cual nunca salió. De esta manera, el Concorde continuó sin competencia, pero también estaba destinado a caer del cielo a la tierra algún día. El vuelo regular 4590 de París a Nueva York estaba programado para el 25 de julio del año 2000, pero tan pronto como el Concorde despegó de la pista, su motor izquierdo se convirtió en una antorcha en llamas. La tripulación intentó continuar el vuelo utilizando la tracción restante, pero pocos minutos después el avión supersónico se estrelló contra un hotel en el suburbio parisino de Gonesse. Ocurrió a solo varios kilómetros del lugar donde el Tu-144 se había estrellado misteriosamente. El terrible accidente se cobró la vida de todos los que iban a bordo, incluidos 100 pasajeros y 4 residentes locales. El mundo quedó paralizado por el miedo. ¿Sería posible que los lujosos aviones considerados extremadamente seguros escondieran un defecto letal al igual que todos los demás aviones supersónicos? Los vuelos de los Concordes se suspendieron hasta que se pudo determinar la causa. Lo que descubrieron en la investigación dejó atónitos incluso a los pilotos civiles más experimentados. El Reino Unido y Francia emplearon todos sus recursos para averiguar lo antes posible qué mató al Concorde en el despegue de París.
La primera y más obvia hipótesis era que había un desperfecto en el motor, especialmente dado que el capitán del vuelo 4590 Christian Marty había retrasado el despegue para que los técnicos en tierra pudieran reemplazar el eje de transmisión defectuoso del segundo motor, que finalmente se incendió. Una disminución rápida de la tracción puede tener consecuencias catastróficas, especialmente a baja altitud. En el año 2015 en Taiwán, el vuelo de carga de Transasia 235 se estrelló contra un puente inmediatamente después del despegue, debido principalmente a la falla de uno de los motores. Sin embargo, otra circunstancia contribuyó al accidente. La tripulación desactivó accidentalmente el motor que funcionaba en lugar del que falló. Además, en el Concorde, no uno, sino dos de los 4 motores fallaron a la vez. La probabilidad de una falla espontánea de este tipo es infinitesimal. Por lo tanto, como hipótesis de respaldo, los investigadores analizaron una sobrecarga durante el despegue. Sí, los turistas alemanes habían llenado el compartimiento del equipaje del Concorde hasta el tope, por lo que el capitán decidió cargar los tanques con una cantidad de combustible superior a la habitual. Un problema muy similar destruyó al vuelo 157 de Aerosucre el 20 de diciembre de 2016. El Boeing 727 de Aerosucre estaba tan sobrecargado en el aeropuerto colombiano de Puerto Carreño que no logró elevarse suficientemente y se estrelló a una corta distancia de la pista. Lamentablemente no se pudo determinar la cantidad de peso extra que la tripulación había cargado, ya que los documentos se perdieron o fueron consumidos por el fuego. Pero en el caso del Concorde accidentado, descubrieron rápidamente la sobrecarga exacta. 810 kilos. Es solo el 3% de la carga de trabajo total del avión, una cantidad demasiado pequeña para sobrecargar 2 motores. Finalmente, surgió la posibilidad de un error del piloto. El despegue y el aterrizaje siempre representan los momentos más desafiantes de un vuelo, y el Concorde presentaba una dificultad adicional durante el despegue debido a su ala delta. Un desliz mínimo de la tripulación en un momento crítico podría provocar un accidente. Esto es lo que le ocurrió al vuelo 102 de National Airlines en abril de 2013. El Boeing 747 tenía excelentes características de despegue, pero al salir del aeródromo de Bagram en Afganistán, los pilotos inclinaron demasiado el morro. El resultado fue un accidente que sorprendió por su rareza y una explosión que enterró a los 7 tripulantes. Pero los pilotos que manejaban el Concorde en el año 2000 eran expertos en el avión supersónico. Además, los testigos interrogados afirmaron que el despegue se realizó con el ángulo normal. Al eliminar todas las hipótesis principales, los investigadores se horrorizaron al descubrir que solo quedaba una explicación plausible: un defecto crítico en el diseño del Concorde. Pero incluso en este caso, ninguna avería podía justificar el extraño fallo espontáneo de los 2 motores, sobre todo porque el análisis detallado del testimonio de los testigos reveló que los motores se encendieron incluso antes de que el avión despegara. Parecía como si hubiera algún tipo de fuerza externa involucrada. Después de muchos meses de búsqueda, los investigadores llegaron a una hipótesis final que asombró a todo el mundo de la aviación. Lo que estás viendo es la razón principal por la que hoy en día no volamos en aviones supersónicos. Esta pequeña pieza se desprendió del motor del antiguo avión de hélice Douglas 10 y quedó en la pista justo delante del Concorde. Y luego hubo una cadena de eventos inimaginable digna de la franquicia de Destino Final. Durante su carrera para despegar, el Concorde sobrepasó esta tira con su rueda delantera y una de sus ruedas estalló y se desintegró. Entonces un fragmento de la goma desprendida voló directamente hacia el depósito de combustible ubicado debajo del ala. Esto causó una fuga que rápidamente provocó el incendio en 2 de los 4 motores. Y dado que ninguno de los integrantes de la tripulación podía siquiera concebir una confluencia de eventos tan desafortunados, sus acciones estándar en caso de un incendio normal sin tener en cuenta la fuga de combustible solo agravaron la situación. Basándose en los hallazgos de la investigación, los fabricantes del Concorde reemplazaron urgentemente los neumáticos del chasis en todos los aviones y aseguraron los depósitos de combustible. Como resultado, después de 2 años del accidente, el avión actualizado volvió a volar con pasajeros, seguido por cámaras de televisión para tranquilizar al público sobre la seguridad de los vuelos supersónicos. Esta campaña de relaciones públicas bien preparada solo tenía un inconveniente.
no se celebró en otra fecha que la mañana del 11 de septiembre de 2001. Sí, aquel 11 de septiembre cuando los terroristas atacaron el World Trade Center de Nueva York utilizando aviones de pasajeros. ¿Comprendes ahora por qué menciono la palabra maldición? ¿Cómo se pueden explicar tantas coincidencias de otra manera? El atentado a las Torres Gemelas paralizó la aviación civil durante años, pero el Concorde, con su estado VIP, fue el más afectado. Al final, las aerolíneas que operaban el Concorde no tuvieron más opción que deshacerse de este lastre. El último viaje del Concorde a través del Atlántico se realizó el 26 de noviembre de 2003. Desde ese día, ningún avión supersónico ha llevado a cabo vuelos comerciales. ¿Pero es este realmente el final? Desde el año 2017, una empresa emergente llamada Boom Supersonic ha estado acumulando inversiones para construir un avión supersónico de nueva generación con el nombre en código Overture. Afirman que volará con combustible ecológico alcanzando la velocidad de Mach 1.7, el doble de la velocidad de crucero de los Boeing y Airbus actuales. Sin embargo, su capacidad será inferior a la de ellos o incluso a la del Concorde. Solo podrá llevar entre 65 y 80 pasajeros. Sin embargo, en el año 2022, la empresa emergente anunció que American Airlines había hecho un pedido anticipado de 20 Overtures, considerando el hecho de que el nuevo avión aún no ha sido ensamblado. Según la evaluación de los ingenieros, se supone que sus pruebas se realizarán no antes del año 2026. Es cierto que en el video promocional el Overture luce impresionante. Sin embargo, aún quedan preguntas sin respuestas, como la del famoso estampido sónico que resultó en prohibiciones para el Concorde. Los creadores de la aeronave aún no han promocionado detalles sobre este aspecto ni sobre elementos claves de su diseño. ¿Tú qué crees? ¿Deberíamos atrevernos a confiar nuevamente nuestras vidas a los aviones supersónicos? ¿O sería más prudente dejar esos vuelos extremos en manos de los militares y Tom Cruise?